Bien, buenas tardes. Los saluda Germán Sánchez. Gracias por acompañarnos a este nuevo seminario web dentro de la serie que estamos preparando, de la serie en preparación al 7º Congreso de Medicina Funcional e Integrativa MFI 2023. Esta serie de charlas que serán presentadas por los patrocinadores del evento, de antemano un agradecimiento a todos ellos. El día de hoy, como les comentaba, con el tema efecto de la zonulina y las sensibilidades alimentarias en la salud intestinal, presentado por KBMO Diagnostics o KBMO Diagnostics, quienes, por cierto, estarán presentes con un stand durante el evento acá en Puerto Vallarta. Recuerden, 28, 29 y 30 de abril, este evento donde estará presente KBMO para que los conozcan, vean todos sus productos, platiquen con ellos acerca de las soluciones que tienen para su práctica médica diaria. Pues bien, antes de iniciar, quisiera estar seguro de que todos nos escuchan y ven bien la pantalla que estamos compartiendo. Recuerden que en caso de que no puedan ver bien la pantalla, me pueden mandar un mensajito por correo electrónico a hola@vivache.mx, un mensaje de WhatsApp o aquí por el chat, y con gusto los apoyamos para arreglar el problema que tengan de audio o de video. También recuerden que al finalizar la ponencia tendremos un espacio de preguntas y respuestas, unos 10-15 minutitos de preguntas y respuestas, donde con gusto vamos a contestar sus preguntas. Pueden hacerlo directamente por el chat, pueden hacer clic en el botón de preguntas y respuestas o pueden dar clic en el botón de levantar la mano. Nos preguntan por acá, doctora Jackie, que cuánto dura la charla. Dura aproximadamente 45 minutos, 50 minutos aproximadamente la charla del día de hoy. Pues bien, habiendo dicho esto, estamos listos para iniciar con nuestro webinar del día de hoy. Como les comentaba, el efecto de la zonulina y las sensibilidades alimentarias en la salud intestinal, presentado por el doctor Robert Silverman, quien es médico quiropráctico, nutricionista clínico, conferencista internacional y autor de Inside Out Health, un enfoque revolucionario de tu cuerpo, un bestseller número 1 en Amazon en 2016. El Sports Council lo nombró al Dr. Silverman como quiropráctico deportivo del año en 2015. Su extensa lista de logros educativos incluye 6 títulos diferentes en nutrición clínica. El Dr. Silverman también mantiene su práctica privada como fundador de Westchester Integrative Health Center, que se especializa en el tratamiento del dolor en las articulaciones utilizando la nutrición funcional, junto con enfoques de vanguardia basados en la ciencia y no quirúrgicos. El doctor Silverman es miembro del Consejo Asesor de la Universidad de Medicina Funcional, es consejero de Metagenics y es un experto en salud y bienestar tanto en los circuitos de conferencias y dentro de los medios de comunicación, así como frecuentemente colaborador experto en salud en blogs nacionales como Consumer Health, Digest, ha aparecido en Fox News Channel, Fox, NBC, CBS y CW, así como en The Wall Street Journal y Newsmax, por nombrar algunos. Pues bien, buenas tardes, Dr. Silverman. How are you? Welcome. Buenas tardes. How are you? I'm fine, thank you. Are you ready? I'm always ready. I'm excited about this. I'm happy to share some insights. I'm looking forward to a lot of the questions. I will try and speak in a very slow, concise manner so we can all follow along together in our multilingual approach. And hopefully that when we're done with this, they'll have some interesting key takeaways that they can share with their friends, their family, and their patients to start using this, for me, breakthrough test. It's really revolutionized in the way I practice, both in my chiropractic practice and what we call functional nutrition and functional medicine practice. I believe it's a baseline test. Excellent, excellent. Y también nos acompaña el día de hoy James White de KBMO. Hi James, how are you? Very well, very well. Excited to be back with you this year and working with our colleagues at MedPrimex to work with you here in Mexico. Great. Y también está con nosotros Fernando Salinas, químico Fernando Salinas, quien será quien nos ayudará el día de hoy con la traducción. Fernando, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Aquí con mucho gusto de saludarlos a todos y será un honor traducir al Dr. Robert Silverman. Excelente. So, Dr. Silverman, we are ready. Go ahead, please. We are attentive to your speaking. Terrific. Well, I put together a whole bunch of slides to really discuss the idea and the effect of zonulin, occludin,
and food sensitivities on gut health. As I said earlier, I believe it's been a breakthrough for me in my office and a breakthrough for many other of my medical and non-medical colleagues. I do think it's a baseline test that we should want to share with everybody, because understanding the ideas of food sensitivities enables you to understand things about chronic and hidden inflammation. So, Fernando, I'm going to stop and let you translate. Ok, el día de hoy vamos a tener la exposición sobre el efecto de la zonulina, la gludina, la sensibilidad a los alimentos en la salud intestinal. Esto es un seminario impartido por el doctor Robert Silverman. Adelante, doctor. Okay, gracias. So, Alessio Fasano, he's a very famous gastroenterologist from Harvard. He once said, all disease begins in the leaky gut. As we all know, Hippocrates 2,500 years ago said, all disease begins in the gut. El doctor Fasano es un importante y reconocido gastroenterólogo y él hace muchos años estableció que todas las enfermedades pueden comenzar en el intestino permeable. Adelante, doctor. So factoid, a real good, strong fact, 72% of US adults say they have experienced GI symptoms a few times a month or more. 74% of participants have lived with their GI symptoms for more than 6 months. 56% of those GI problems have not spoken with their primary care physician. The takeaway, and I think the translatable, literal takeaway is 3/4 of your patients sitting in front of you will have some gastrointestinal issues. In that, you have to ask them about it because it appears that the research says that they won't tell you about it. Ok, tenemos un hecho muy importante, un dato muy fuerte. Es que el 72% de los adultos estadounidenses dijeron que tienen o han experimentado síntomas gastrointestinales. Algunas veces al mes o más. Este dato es muy relevante. Okay, también. Verán. So let's look at some of the triggers of the gut permeability. I'm just literally going to go down the list, Fernando. Antibiotics. And we all know that antibiotics have their place. The problem with antibiotics is they kill all the bacteria, both good and bad, in your gut. So they increase intestinal permeability. You may want to let them know that increased intestinal permeability also means or is synonymous with leaky gut. Acid blocking drugs like PPI, they pose a problem because PPIs also damage the gut barrier. NSAIDs, non-steroid anti-inflammatories. They decrease pain, but they also impair healing. So you know what, I'm going to stop for a second and let you translate because there's a lot there. Ok, en esta laminilla vamos a ver los detonadores del incremento de la permeabilidad intestinal. El primero de ellos son los antibióticos, cuya acción pueden deformar o alterar la composición de la microbiota intestinal, así como los fármacos o las drogas, cuyo objetivo es bloquear o anular la acidez intestinal, y los antiinflamatorios no esteroideos. Adelante. Right. I think we'll just do the list because the list is so long. So essentially, there are 20 different type of things then on this list that can increase intestinal permeabilities. Many of the things that our patients are exposed to can increase gut permeability and cause leaky gut. They can be from the environment, they can be from chemicals, they can be from stress, and they can be from foods. Hay 22 aspectos que yo les he querido poner en esta laminilla, pero de los más importantes son las toxinas ambientales y la exposición a los alimentos. Lo que estoy resaltando son las sensibilidades a los alimentos y los aditivos en los alimentos y los emulsificantes. Adelante.
So I'll summarize this slide also. So there are funguses that adversely affect gut health. We all have fungus in the gut. It's an overgrowth of fungus called Candida that can pose a problem. Candida communicates with your immune system, and when there's an overgrowth, your immune system becomes dysfunctional. Too much Candida can mimic irritable bowel disease. So we do want to test for Candida, but we want to test for a large amount of it in the gut. That's where the problem lies. Ok, los hongos tienen una gran influencia en la salud y en la enfermedad del tracto gastrointestinal, entre ellos la cándida. La cándida es muy importante detectarla y determinarla porque su crecimiento, que es permitido por un sistema inmune que está siendo abatido, permite afectar la barrera intestinal. Entonces los hongos se desarrollan en un intestino saludable y también pueden causar daño al intestino, lo cual te va a llevar a la enfermedad del intestino irritable. Adelante. So this could be a very long one. So I'm going to try and make it concise for everybody. Essentially, it is my gut matrix. When you have leaky gut, you can have a liver dysfunction. When you have a damaged gut, you can have insulin issues, body composition, increased musculoskeletal injuries, thyroid, which means that you can have autoimmunity. And of course, I always like to talk a lot about the gut-to-brain axis, which I refer to as the superhighway to health. So the gut is the epicenter of your health. Any damage to the gut, you can have failing health, all the other systems. Bueno, básicamente esta es mi matriz de los aspectos más importantes de la salud gastrointestinal. Entre ellos son el sistema musculoesquelético, la composición corporal, la insulina, la salud cerebral, la tiroides, el hígado y el tracto gastrointestinal. El tracto gastrointestinal es el epicentro de la salud, en este caso, la salud gastrointestinal. Adelante. So Dr. Fasano once said as a joke, the gut is not Vegas. It means Las Vegas. What happens in the gut doesn't stay in the gut. So he's really trying to make a joke about the idea of when your gut is damaged, everything around your gut and inside your body is damaged. Oops. Puede sonar a broma, pero no todo lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas y no es el caso del tracto gastrointestinal. Es decir, según el doctor Alessio Fasano, todo lo que sucede en el intestino no se queda en el intestino. Adelante. So the gut-to-brain connection. Let's get to the root cause of the broken brain. Vamos a ver la conexión cerebro-intestino. Vamos a ver la base o la raíz del cerebro roto. So gut on fire means brain on fire. Brain on fire means gut on fire. So I just want to repeat, whatever you do to your gut, you do to your brain. Whatever you do to your brain, you do to your gut. Vamos a ver en esta laminilla que cuando tu intestino está bajo fuego, significa que tu cerebro también está bajo fuego. Es muy importante ver la inflamación intestinal de este aspecto. So this is a very descriptive slide, the influence of food on the brain-to-gut microbiome system. So essentially your food communicates with your gut and your gut communicates with your brain. So it's very important to take out foods that damage your gut, like food sensitivities. Esta laminilla es muy expresiva de lo que queremos ver el día de hoy, que es la conexión entre el cerebro, el intestino y la microbiota. El cerebro se comunica con el intestino se comunica con el cerebro y la microbiota y los alimentos influyen en ambos. Adelante. So it's very interesting that the gut-brain connection can damage metabolic and neurological disorders. So just again, to repeat how important the gut is in communicating with other parts of the body. La conexión cerebro
y intestino en las enfermedades metabólicas y desórdenes neurológicos es muy importante considerarlo. Y estos son los puntos claves que ustedes pueden ver. And this is a very descriptive slide, but the basic premise, once again, is damage to the gut can damage your immune system, can lead you down a path of autoimmunity, and damage your brain. Esta es una laminilla muy descriptiva porque aquí podemos ver claramente cómo el daño al sistema nervioso también es un daño al sistema gastrointestinal. El daño al gastrointestinal también es un daño al sistema nervioso. Todo está vinculado, como lo pueden ver. So my take essentially on food sensitivities is that I believe that inflammation is one of the most damaging sources to our body, and food sensitivities are a hidden source of inflammation. En esta laminilla es lo que yo les quiero dar a conocer sobre los puntos más importantes del efecto en la salud de las sensibilidades alimenticias, como la respuesta inflamatoria sistémica, las reacciones en la piel que son parte del sistema inmune, el dolor en las articulaciones, el dolor en los músculos o la rigidez muscular, síntomas gastrointestinales, nublación mental, ansiedad, depresión, neurodegeneración, problemas autoinmunes, fatiga y problemas con la composición corporal. So the overview of food sensitivities, and this is very important. One of the big reasons that you test for a food sensitivity is that from the time you ingest the food, you eat the food, you have a 72-hour lag of inflammation. So it's impossible for the patient to know that they have a food sensitivity because of this delay. And it's also very difficult for the doctor to know what's causing inflammation or what food may be causing inflammation in the patient because of this delay. And food sensitivities are on a tremendous growth in both adults and children. Es muy importante que los pacientes se hagan pruebas de sensibilidad a los alimentos por las razones que aquí estamos viendo. Incluso el 90% de las sensibilidades se agrupan en 8 grupos alimenticios y es a veces imposible saber exactamente qué alimento está causando la inflamación del paciente. So food allergies first, food sensitivities, very easily. Food allergies, you know, because it's an immediate response. Food sensitivities, it's a 3-day response. En esta laminilla es muy importante porque estamos comparando la alergia contra la sensibilidad. Es muy fácil entenderlas y diferenciarlas. La sensibilidad es una reacción retardada, no es muy rápida, a diferencia de la alergia. So I'm a big believer in detecting food sensitivities. So that's it for that slide. Ok. Es muy importante detectar a tiempo estas sensibilidades. Y bueno, como pueden ver en la laminilla, hay disparadores o detonadores que aprovechamos para detectarlo, tales como las proteínas, infecciones, toxinas, químicos y patógenos. Adelante. So when do doctors want to use the food inflammation test or the food sensitivity test? Virtually any of the symptoms that come into a doctor's office could be attributed to gut damage and food sensitivities. ¿Por qué los doctores quieren hacer la prueba FIT? Bueno, a continuación se enlistan una de las razones por las cuales los pacientes deben de hacerse la prueba FIT. En este caso, cuando acuden con el doctor. Por ejemplo, si tiene problemas para perder peso, si tiene enfermedades autoinmunes, migrañas, si tiene problemas tiroideos, artritis, nublación mental y fatiga. I'm going to do the 3 slides together. I'm going to talk about the impact of menopause on gut barrier dysfunction. So essentially, what was amazing to me as women go through menopause, they have a higher incidence of leaky gut. So it'll be this slide, and they can look at this slide when you explain it. Ok.
En esta laminilla vamos a ver la relación que hay entre la menopausia y el microbioma intestinal. Tenemos como punto central el estroboloma, y el estroboloma va a ser influenciado por la menopausia cuando estos niveles de estrógenos bajan y aumenta el riesgo de adiposidad, y el estroboloma también va a ser influenciado por los factores que a su vez influencian la microbiota, tales como la dieta, los genoestrógenos, la artritis, los genes propios del hospedero, los probióticos y el implante fecal. Y el estromoloma va a poder estar en dos estados, eubiosis y disbiosis. Cuando está en eubiosis, va a bajar la inflamación y va a bajar el riesgo de adiposis, es decir, que la mujer acumule grasa. Y cuando está en disbiosis, va a aumentar la inflamación y va a aumentar el riesgo de adiposidad. Adelante. So look how beautiful this report is. It's color coordinated, and it makes for a very effective conversation between the doctor and the patients, because the patient can follow along because of the color. So clearly red is an issue. You're very highly sensitive to the food. Orange also, and yellow the same. Vean lo bonito que es este reporte y lo fácil que es entenderlo por su sistema de colores. Nosotros ponemos un sistema de colores en verde, amarillo, naranja y rojo, que te indican la intensidad de reacción de los anticuerpos y del C3D del paciente. En el recuadro pueden ustedes ver los aditivos. Also in this one test that's called the FIT 176, we have emulsifiers and additives. And additives are a great thing to test because they've shown to also promote leaky gut. And here are some of the new foods for the most updated version of the FIT 176 test. En esta laminilla ustedes pueden ver los 44 nuevos alimentos que serán agregados a la FIT para crear la FIT 176, que es la prueba más completa a la fecha. I don't want to get in crazy details, but this is what we call the complement. So let me give you an overview of the test. Let's not worry about the slides. So the FIT test tests 176 different foods and emulsifiers, and it tests both for antibodies, and it also tests for something called the complement or the complement cascade. So it tests two different immune pathways. It tests for innate and adaptive immunity. It's a very unique test. There's no other test on the market that actually tests for this particular molecule, this complement cascade molecule, which is the most stable inflammatory molecule. No quiero ahondar en detalles, pero esta laminilla muestra el fundamento de la prueba FIT, en donde se pueden ver claramente las dos rutas que detecta la prueba. Por un lado, la inmunidad mediada por los anticuerpos clase IgG, y por el otro lado, el sistema del complemento, en donde tenemos la molécula C3D, y a esto le llamamos complejos inmunes, que van a desarrollar la inflamación y los síntomas. Adelante, doctor. So this is just reiterating what said before, how specific the test is, in that the test, once again, is testing for the most stable inflammatory molecule in the body. And this really puts it all together. I'll try and shorten it as much as I can. It tests for acquired immunity, innate immunity, and it's a food sensitivity, inflammation, and gut permeability test all in one. En esta laminilla podemos ver cómo es que la FIT tiene 3 pruebas en una sola. Es decir, la FIT te va a medir la sensibilidad a los alimentos, la cascada de la inflamación y la permeabilidad en un solo test, porque vamos a medir el IgG, vamos a medir el C3D
y en este caso los complejos inmunes y la inflamación. Adelante. So essentially, the next few slides really talk about why do you want to test for a gut barrier or a leaky gut? And you want to because it will reveal food sensitivities. It's also a great way to have a conversation and start a baseline with the patient. Ok, en estas laminillas vamos a ver por qué vamos a medir el Gut Barrier Panel o el panel de barrera intestinal. ¿Quiere que lo describa, doctor? So the gut, yes, the gut barrier panel. This is the third step. So again, we're testing for food sensitivities. We're also going to test for what we call the gut barrier panel, which is the third line of immune defense. And in that, we're going to use specific antibody markers like IgG and IgA, and we're going to use C3D. And we're testing to see if there's an overgrowth in Candida, Zonulin, and occludin. El Gut Barrier Panel consiste en la determinación de anticuerpos clase IgG, subclases 1 a la 4, anclados a la C3D, tanto de Cándida, Zonulina y Occludina, asimismo como el IgG clase A, 1 y 2, que son la medición de la primera instancia del sistema inmune cuando presenta anticuerpos contra un antígeno alimentario. De tal manera que tenemos 6 determinaciones y podremos ver inflamación inmediata. Adelante. So let me tell you what Candida is, and this will cover the next 5 or 6 slides. Candida is a yeast, as I said before. Now, a yeast overgrowth is an issue. So in this particular result, we're seeing that there is not an overgrowth and it's not adversely affecting IgG, C3D, or IgA. So it's all good, if you will. Quiero resaltar en esta laminilla ejemplo que la cándida es negativa en el IgG y en el IgA, lo que significa que para el paciente no tiene sobreexpresada el crecimiento de la cándida, puesto que no hay IgA y tampoco IgG1, pero sí hay zonulina y occludina, de tal manera que su problema gastrointestinal no está relacionado con el sobrecrecimiento de esta levadura. Zonulin is a tight junction marker in the gut that was found by Fasano. So I'm going to show you with my hands. Here's one cell. Here's another cell. Here's the interlocking of that cell. This pull that you see with my hands, that comes from zonulin. This break, that shows that occludin has been released. So in this, you're seeing that zonulin was being pulled, and occludin is the structure that is broken. El doctor Fasano describió la zonulina y como ustedes pueden ver en el ejemplo de las manos, significa que aquí tenemos un enterocito, aquí tenemos otro enterocito y estos están interactuando fuertemente por las uniones justas y la zonulina tiene que ver con la armadura de estas células, así como la occludina, que es una proteína intramembranal que le da sujeción y fuerza y funciona como una barrera. Esto es lo que el doctor nos quiere ejemplificar. Excellent. I think that I covered this, but I heard you just say that what increases the release of zonulin was the protein from gluten, so sangluten, and specific intestinal bacteria are the main triggers for zonulin release. Lo que yo quiero mostrarles en esta laminilla son los factores que desencadenan la segregación o la excreción de la zonulina. La zonulina se ve excretada principalmente por la gliadina que proviene del trigo, así como ciertas bacterias que están en el intestino. Adelante. So you can see the information, zonulin, occludin. One of the key takeaways is zonulin and occludin now are what we call the gatekeepers of tight junctions. En esta laminilla queremos resaltar que la occludina y la zonulina juntas son los marcadores que te van a decir
qué tan fuerte es la barrera intestinal. And the next few slides talk about COVID. What we found out is that COVID-19 causes a lot of leaky gut. It damages the gut lining. So you should ask your patients, have you had COVID in the last 3 to 12 months? And if so, without question, you should then want to use this leaky gut barrier test or gut barrier test to determine if they've been damaged from COVID, because I believe many of the problems we have with the post-COVID is coming from a leaky gut. En esta laminilla queremos demostrar los problemas que se vienen subsecuentes a un COVID-19 grave, porque está probado y comprobado que un COVID desencadena inflamación, y es muy importante determinar si una prueba FIT para que veas que esta inflamación está causando una ruptura de la barrera intestinal. Adelante. So there's 3 things that you would want to do to fix all these problems. You would want to check someone's digestion. You would want to help them fix their leaky gut. And you would also want to work with their immune system. Cuando tú quieres determinar la zonulina, hay diferentes metodologías. Y la que ustedes están viendo es la zonulina determinada por ensayos de ELISA. Why is this zonulin test so much more effective and accurate than all other zonulin tests? Well, because it eliminates the cross-reactivity, because it actually uses a unique recombinant zonulin protein, and it has a specific positivity rate that matches Dr. Fasano's work. ¿Por qué es importante medir el anticuerpo contra la zonulina en vez de la zonulina directamente? Porque es más exacta su determinación y facilita el muestreo, como lo puede mostrar la laminilla. Adelante. So the conclusions of the KBMO FIT test: it measures 176 foods, coloring and additives. It uses a dual pathway detection. It has an anti-zonulin antibody, and a unique gut barrier panel is now included. Conclusiones de la prueba FIT de KBMO. Esta mide 176 alimentos, incluyendo colorantes y aditivos. Es una tecnología de detección de 2 días, es decir, te detecta IgG y el complemento anclados, y el complemento genera la inflamación, por eso se prueba el C3D, así como el anticuerpo antizonulina, que lo mencionamos hace un momento, que es el marcador de la permeabilidad intestinal. Y ahora incluye el panel de permeabilidad intestinal. So when you have high levels of zonulin, you can also have increased in weight gain. But the big thing that I wanted to share is look how beautiful and color coordinated the test is. So on the left side, you have the colors for the food sensitivities, and on the right side, you have the results of the gut barrier panel. La gran cosa que deseo demostrarles el día de hoy es cómo quedará el resultado FIT. Por un lado, ustedes pueden ver el sistema de colores de los alimentos, y por el otro lado, ustedes pueden ver el reporte del Gut Barrier Panel. So one more clinical study, and then we'll show you some specials. So essentially, the takeaway here was they took away food sensitivities, and they found out a dramatic drop in symptomology and pain. And the biggest things that they found in this test were a decrease in depression, anxiety, increase in memory, and a decrease in gas and bloating. En esta laminilla estamos dando los resultados de un estudio clínico que se hizo en pacientes de la prueba FIT, y la caída en los síntomas es dramática. Ustedes pueden ver en las gráficas cómo pasa de un estado al otro en 10.7 meses en promedio, y se disminuyen dramáticamente todos los síntomas al quitar de la dieta de los alimentos que salieron reactivos los pacientes en la prueba FIT. Adelante. So this is showing the different scores, but this is very important. Taking the food sensitivity out showed a dramatic decrease
in symptomologies of irritable bowel syndrome, a decrease in homocysteine, which is a stroke marker, and C-reactive protein, which is tissue inflammation, a decrease. So we can make a very indelible, very potent mark by removing food sensitivities on various conditions. Esta laminilla es muy importante porque muestra los resultados del estudio clínico que al remover de la dieta los alimentos que inflaman a los pacientes, los 3 marcadores decrementaron dramáticamente, demostrando la eficiencia de la prueba, como lo pueden ver. So let's talk about the clinical outcomes. These clinical outcomes by removing the food sensitivities based on the FIT result were twice as good as any other test on the market. Ustedes pueden ver resultados clínicos del síndrome del intestino permeable y se puede ver que la prueba FIT resulta en 2 veces bajar el score o el indicador de inflamación. El marcador de esta enfermedad disminuye dramáticamente al quitar los alimentos de la prueba FIT. So what's beautiful about the FIT test also is it has a phone app. So right over here is your phone, and it lists everything so they can walk around with a list of foods that they are not supposed to eat. It also has a great meal plan, so the doctor doesn't have to waste any time telling people what to eat. The number one thing that everybody asks me is, what to eat? What's the recipe? I don't know what to do. This phone app is a great tool to help for patient compliance and success. Esta app de KMBO en tu celular te sacará de grandes dudas y problemas si es que no sabes qué hacer con tu resultado. Puedes consultar a tu doctor y hacer preguntas sobre qué debes de hacer con tu resultado. Es muy fácil de usar. So again, you've got the FIT 176 test that's testing for food sensitivities. You've got emulsifiers and additives, and you're also testing for the leaky gut. And they'll get results colored on their mobile app, and they'll get a diet on their mobile app. Si tú te haces la prueba FIT de 176 o 132 parámetros, en tu app podrás ver con los colores verde, naranja, amarillo y rojo la intensidad de reacción de los alimentos. So a lot of people ask me how to fix the gut. So I have a 7R program, but I believe in the interest of time, we won't go through all the steps. If you want all the steps, I'm happy to send you some slides and you guys can look through the slides, because I want to answer all your questions, because I can see in the chat there's a lot of questions. Mucha gente me pregunta a mí cómo restablecer o reparar la barrera intestinal y yo hago esta recomendación que ustedes pueden ver en pantalla. So here's some of the supplements. Again, I will send you a slide deck with all this so you guys can do it. But the key component, before we open it up for questions, I have one more slide after this. The most effective clinical outcomes across all disease spectrums can result from the normalization of gut function. You can normalize your gut function by utilizing the FIT 176 gut barrier panel. Ok, si tú tienes la normalización de tu función del intestino, tendrás los mejores resultados clínicos al hacerte también la prueba FIT. So here are the specials. I'll take this very slow. So they can go to kbmodiagnostics.com/new to KBMO. Puedes ir a la página de internet www.kbmodiagnostics.com, new to KMBO. Sign up and quote Dr. Rob BioHealth discount, and they're going to get almost a $200 discount. Creas una cuenta y cotizas para la prueba FIT y aplicas el descuento que el Dr. Rob te otorga. KBMO will then email you a new account form. KMBO te enviará un correo electrónico
a tu nueva cuenta. Te enviará una forma, un formato electrónico para llenar. Please fill out the new form, por favor. Llenas este formato, Email and scan it to KBMO and you'll be registered. lo KBMO will envías. send you this. Lo siento. No hay problema. Lo llenas el formato, lo envías de regreso a KMBO y ya tú estás registrado con KMBO y KMBO te enviará a tu domicilio el kit de toma de muestra. And KBO will send you the kits. So now you have the kits. They're very easy. We should talk a little bit about the kit. You can do a blood draw. I happen to do a lot of blood spots. The NIH has shown them both to be extremely close in accuracy. La toma de muestra en domicilio es muy sencilla de hacer. Tan solo consiste en unas gotas de sangre que se colocan en un papel y estas gotas de sangre son las que se envían de regreso por correo. So if anybody's interested, before we get to the questions, my new book came out, Immune Reboot. I know it was discussed at the beginning. It was a bestseller. A lot of what we talked about is in the book. And lastly, please follow me on social media. We now have whatever time you need for me to answer any questions. Pueden hacerme todas las preguntas que deseen acerca de mi libro y en esta laminilla pueden ver todas mis redes sociales. Excelente, excelente. Muchísimas gracias. Una excelente presentación. Thank you, Dr. Silverman. We have a lot of questions right here. I will tell you. Are they in the chat or the Q&A? I see both. Yeah, in Q&A. Yeah, we Start have. with Q&A. Tenemos preguntas. No sé, I don't know, James, if you want to tell something about KBMO. Yep, no, I'm happy to talk about that. Do you want to go through the questions? So, Max, what's the first one from Nelly Cabrera? Do you see that one? Yeah, Nelly Cabrera, she's asking about if fit test is available in Mexico. Absolutely. Yes, So, absolutely available. Aquí en MedPrimex. Igual no sé si por aquí está conectado Roberto, Roberto, para que igual nos puedas comentar un poco de cómo pueden ellos ponerse en contacto con ustedes, cómo pueden estar en contacto con MedPrimex para que puedan pedir las pruebas directamente contigo. Claro que sí, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar en la presentación en este webinar y también esperamos verlos del 28 al 30 de abril en Puerto Vallarta. Ahí vamos a estar vamos a tener un stand junto con KBMO. Nosotros estamos aquí en en todo territorio mexicano, somos distribuidores oficiales de KBMO con las pruebas de FIT y todos los que se encuentren dentro de México también los podemos contactar para que sea más fácil los envíos, tanto sea nacional y todo, y van a obtener el mismo descuento. Excelente, perfecto. Entonces ya saben, ahí pueden ponerse en contacto con MedPrimex para que tengan este descuento y también en el Congreso. Recuerden que estarán presentes ellos con un stand durante el 7º Congreso, así que no pueden dejar de asistir. Bien, tenemos más preguntas, tenemos más comentarios. Nos preguntan si en Colombia tienen representante, Roberto o James. Do you have in Colombia people about to sell this? Yeah, we can I'm sure deal with that through Roberto in Mexico. Sí, si quieren poner, ahorita dejo unos en el chat, voy a poner nuestros contactos aquí en México y con mucho gusto podemos hacer una comunicación detallada para ver las posibilidades de tener. Hasta ahorita no tenemos representantes en Colombia, pero estamos abiertos para todos los países. Ok, perfecto. Sí, igual si puedes poner ahí tu página web, teléfono y demás, Roberto, para que te puedan contactar directamente. También nos preguntan, nos dice Cecilia Paniagua, que si podemos colocar la diapositiva del tratamiento nuevamente, por favor, que pasó muy rápido. Dr. Robert, can you please move your slides to the treatment ones? People want to see this slide, the treatment. The seminar. Yeah, thank you.
We have more questions. Jackie is asking about Zonulin. She says Zonulin can be positive for IgG and negative for IgA or vice versa? Correct. So Yes. let me explain to Jackie why. It's a great question, by the way. I was just looking at it and I'm so happy that they got it. So IgG and IgA are different. IgA is secretory at the gut level. I see Fernando shaking his hand. IgG is IgG 1 through 4, and obviously it's a very potent, popular antibody. So I'll let you translate that and I'll give her some more. Sí puede dar diferente, puede dar viceversa. La reacción de IgG e IgA pueden ser diferentes. La reacción de IgA te indica una reacción más temprana que la reacción de IgG, pero la reacción de IgG es más fuerte en cuanto a ver la inflamación de la reactividad de la zonulina. Now, what's interesting is you can be positive for IgG, but not positive for IgA. And the reason is IgA is at the gut level. IgG is getting past the gut and getting into the bloodstream. And the reverse can be true. So you can be, obviously, you can be positive for IgA and negative for IgG. And I know it's a lot, you can be positive for both. So IgA is early at the gut level. IgG is more pronounced over a duration of time. Again, a beautiful way to truly exemplify why this test is so important to everyday use. Do you want translation? Sí. Okay. Sí, la razón por la que la IgA es más rápida que la IgG es porque la IgA se hace a nivel intestinal y la IgG es a nivel inmunológico. Entonces, la reacción primaria e inicial es la IgA. Por eso puedes tener una IgA positiva, pero una IgG negativa. Pero también te pueden dar ambas positivo. Cuando te dan ambas positivo, pues es una reacción inflamatoria que estás pudiendo observar de la zonulina. Excelente, excelente. Tenemos más preguntas, más comentarios. También nos pregunta igual Jackie, una pregunta relacionada con esto. Dr. Silverman, she asking if it's always associated with zonulin and occludin, both positive or both negative, or it could be different? Well, zonulin and occludin is what we're testing for, but it's not always positive. Zonulin again, and I think we need to say it again. Here's my hands. Here's one cell. Here's another cell. That makes the tight junction. Zonulin is the functional pull. Occludin is the structural break. So occludin is actually worse. However, it's revealing to determine how much damage is at the tight junction. Okay, la reacción que se hace en la prueba FIT de zonulina y de ocludina es esquematizar que de un lado tenemos un enterocito, otro enterocito, y estos tienen unas uniones llamadas uniones estrechas. Entonces, la zonulina es la proteína mediadora, pero la ocludina es la proteína estructural. Entonces, son diferentes. Great question, by the way. Fantástico pregunta. Excelente. Tenemos más preguntas. Una pregunta también muy interesante que nos está haciendo la doctora Laura Ofelia Pérez. Nos pregunta, ¿en niños también se han hecho pruebas y el tratamiento es igual? She asking about, have tests also been performed on children and is the treatment the same? Well, the treatment in reference to the Super 7R would be much more condensed and dosage would be lower. We are doing children in the office and a lot of the doctors, and I think James may want to tackle that question also. Well, just from a fit test standpoint, the test is really effective for the age of 2 and above, because below 2, the immune system isn't fully formed. Fernando? Okay. La prueba FIT está indicada para mayores de 2 años o más,
pero si se intenta hacer en menores de 2 años de edad, hay que considerar que el sistema inmune es inmaduro, entonces el resultado no sería representativo. So it works below 2, but it's just more of an IgG response than the complement as well. Pero en mayores de 2 años, la determinación del IgG y de la C3D también es igual de efectiva que en los adultos. Excelente. Recuerden que también pueden dar clic en la opción de levantar la mano para que puedan hacer su pregunta o su comentario. Les activamos el micrófono con mucho gusto. También tienen esa opción. Tenemos más preguntas, más comentarios. La doctora Nelly Cabrera tiene una pregunta interesante. Ella nos pregunta, ¿cuánto tiempo después de haber presentado COVID está presente esta sensibilidad? ¿Ya no se revierte? ¿Se presenta aunque se haya tenido un COVID leve? Ella nos pregunta, how long after presenting COVID is this sensibility presented? Is not longer reversed? So I get the question. So how long after COVID? Usually you'll see within a 2-week period post-COVID damage to the gut lining. And it's very eye-catching because we all know people that have had a positive COVID test. So again, I think it's a very valuable tool to test for gut permeability in a post-COVID-19 infection between, 3 weeks up to a year. He visto en mi práctica clínica que el tiempo es de 2 a 3 semanas después de tener el positivo a la prueba COVID. Adelante. And you know what else? I think this is important to share with them. If they've got a leaky gut, in many instances, they also may have a food sensitivity. So people ask, why do you have food sensitivities? You have a food sensitivity because you have a digestion problem, you have a leaky gut, or you have a compromise or something dysfunctional in your immunity. So again, going to the gut is critical, but if you don't fix the gut, you're gonna have all these problems. Es muy importante entender que la gente pregunta mucho por la permeabilidad y por la inflamación por alimentos. Y entender que la prueba FIT te da un resultado para tratar el intestino permeable. Y bueno, si tú tienes un intestino reparado y fuerte, tendrás salud. Si está rota tu permeabilidad intestinal, tendrás inflamación y la prueba FIT lo puede detectar. Ok, perfecto. Tenemos más preguntas. La doctora Jackie nos pregunta, ¿cada cuánto se repite la prueba? ¿Una vez al año? How often is the test repeated? Once a year? No, for me in my office, I would do it every 3 to 6 months. So let me give you a great case scenario. You see this seminar program, you test and you start. And you go through the seminars, and 3 to 6 months later, it's time for a retest. However, after that, another 6 months later, I may just test the gut barrier panel. En mi práctica clínica y en mi oficina, lo he visto y lo he practicado cada 6 meses. Tú inicias el tratamiento, se te hace la prueba FIT y a los 6 meses se te vuelve a hacer para ver cómo está la reactividad. Perfecto. La doctora Miriam Sánchez nos pregunta, ¿los probióticos y prebióticos son recomendados como tratamiento coadyuvante en estos padecimientos? Are the probiotics and prebiotics recommended as adjuvant treatment in these conditions? Yes, I recommend pre and probiotics in my 5th-R program, which is a reinoculate, which ultimately makes a postbiotic. So that's a great question. And I saw her other question, it was in English. So yeah, she asked about obesity in reference to you. And I think it's a brilliant question. And sometimes I think we should talk about more about obesity and the ability to isolate the gut. So if you have a leaky gut, you don't absorb nutrients, so you're always hungry. So you overeat. If you have inflammation, your body's not optimized. So her question about obesity is fabulous. In my office and in the doctors that I know that I've recommended the test to, I've seen their people's BMI decrease and their body fat decrease dramatically. En mi oficina y en mi práctica clínica sí es muy
recomendable el uso de probióticos? Es una pregunta muy buena, pero sí, en mi práctica clínica yo recomiendo la ingesta de probióticos y prebióticos. Let me just add to that as well. We see significant weight loss occurring in patients. We haven't done a study measuring BMI in exactly to see that, but we definitely see some significant weight loss in patients who are obese when they eliminate the food sensitivities. Déjenme hacer notar que yo he visto una enorme pérdida de peso en los pacientes que se hacen la prueba FID al inicio en comparación a cuando se la vuelven a hacer. Perfecto. También nos pregunta Idania Sordo, what about butyrate? So butyrate is a short chain fatty acid, and that can be produced from a good pre and probiotic, and butyrate would be a great choice to help fix the gut if there is a gut compromise, whether it's candida, zonulin, or occludin. Los ácidos grasos de cadena corta es una buena opción para el tratamiento y para reponer la barrera intestinal rota. Excelente. Nos preguntan, esto creo que va más para James y para Roberto, nos están preguntando Georángel y Laura Ofelia, ¿cuál es el precio, cuál es el costo de la prueba y en dónde la pueden enviar en México? Bueno, la prueba... sí, adelante, licenciado. Adelante, químico. De acuerdo, la prueba en México tiene un costo de 7,950 para los 132 parámetros y 11,050 pesos para los 176 parámetros. Esto independientemente de qué lugar de la República Mexicana se encuentre el paciente. Estos son precios recomendado a venta público para sus pacientes y tenemos precios especiales para los médicos. Y nada más favor de contactarnos para ya poder agendar una llamada o algo, para ya mandarles la lista de precios para precio médico. Perfecto. Entonces, Roberto, te pueden contactar aquí por el WhatsApp que colocaste en el chat, ¿verdad? Sí, es correcto. Puse la página de internet, nuestro correo, nuestro email y nuestro número de WhatsApp. Por cualquier medio estamos siempre disponibles. Ok, perfecto. Entonces ahí están los contactos, están todos los medios en el chat. El WhatsApp más 52 55 7381 9171. Por ese medio lo pueden contactar a Roberto o al correo electrónico info@medprimex.com. Y también está la página web medprimex.com. Entonces ahí por cualquiera de estos medios los pueden contactar con respecto a los costos, con respecto a todo esto que estaban preguntando acerca de la prueba. Y pues por supuesto también mencionarles que estuvieron aquí en el webinar para que les hagan un precio especial, ¿verdad? Es correcto, vamos a aplicar el descuento para los nuevos ingresos o para ya antiguos. Excelente. Glutamine. Tenemos más preguntas. Gina and glutamine, I think is the next one. Yeah. Ya, glutamina. Nos está preguntando Gina de Mariani que si le podemos dar glutamina para tratar la permeabilidad aparte de los ácidos beneficiosos de cadena corta. Can we give glutamine to treat permeability in addition to short chain beneficial acids? I like glutamine. I prefer glutamine with other ingredients also, and the key ingredient would be taurine, because glutamine produces glutamate, which can cause excitotoxicity, and taurine blocks that. So once again, this test reveals the conversation, which, can I be honest? I'm ecstatic at the quality of the questions. It really shows that the people who are listening really understand the gut, and they'll find this test really like a Swiss Army knife. No la recomiendo porque produce glutamina, la cual puede ser tóxica. Entonces recomiendo que se hagan la prueba FID, la cual es un diálogo completo para poder ver la razón de la inflamación en el paciente. Perfecto.
También nos preguntan, bueno, nos está diciendo Idania Sordo si que nos pueda compartir las diapositivas, los slides del día de hoy para mandárselos a todos ellos. Si me lo hacen llegar, yo se los puedo mandar por correo electrónico a todos los que se conectaron el día de hoy. Perfecto. James, they are asking for if we can share the slides, so you can send the slides to Germán, and he will take care of to send everybody all the attendees the presentation. One of the other points to make here as well is for the gut barrier panel, there's 6 markers, and what we recommend is to put the patient on a good gut healing protocol, as Dr. Silverman is talking about here, if any of the 6 markers are elevated. Fernando? Sí, yo recomiendo que los pacientes que se hagan la prueba FIT y que tengan el resultado del Gut Barrier Panel se sometan a un tratamiento de reparación del intestino permeable. Excelente. Tenemos más preguntas. Una pregunta interesante de la doctora Laura Ofelia Pérez. Ella nos pregunta, ¿el tratamiento con los probióticos es mixto? Es decir, cepas mixtas junto a alimentación con fermentos como kombucha, kefir, etcétera. ¿O bien se inicia con cepas mixtas o la prueba nos sugiere el tipo de cepa? Wow. Well, she asking about the treatment with probiotics. Is it mixed? That is so mixed strains or together with feeding with fermenters such as kombucha, kefir, etc.? Or is it start with mixed strains, or does the test suggest the strain of these probiotics? Excellent question. So I like to always, I'll do the best I can to answer it as tightly as I can. I think the probiotics are a great choice. I use many different strains and full spectrum. I use ones that come from the soil. The prebiotics are critical because they feed the probiotics. And that's been documented with taking the test before and after. I think foods are great. Kefir is excellent because it is a good food, but also fermented foods if you want a prebiotic. So for me, the probiotics are critical, but maybe equally as important and more important is the prebiotic. So the prebiotic feeds the probiotic, and that makes the postbiotic. And the attendees are spot on where they want to go and what they need. Para mí los probióticos y los probióticos son fundamentales y los recomiendo. Y recomiendo los probióticos se utilicen en un amplio espectro, en una gran variedad de cepas, de tal manera que el probiótico alimenta el prebiótico alimenta al probiótico, y es lo que recomiendo. Perfecto. Déjenme ver si hay más preguntas. Sí, la doctora Cecilia Paniagua nos pregunta, ¿la prueba FIT es lo mismo que decir una prueba de microbioma? The FIT test is the same as a microbiome test, or is different? It's different because it's the microbiome is just looking at your gut. This is looking to see which foods are actually causing that inflammation in your gut. So we're trying to, on an individualized basis, work out which foods are causing the inflammation. And then now with the gut barrier panel, we're looking at which of the markers that are causing the issues with the tight junction in terms of how well those tight junctions are functioning. The microbiome test is trying to determine, not that accurately, unfortunately, at times, what's going on with the bacteria. As James said, he's looking at the structure. And for me, gut structure is the epicenter of your health. It's important what's inside, but it's not as important if it hasn't compromised the structure. Think of a fence. You guys have a lot of fences. I visited Mexico many times and Latin America. So you have a screen door. And if the screen door is in good condition, all that goes through is air. But if there's a hole in the screen door, and the gut barrier panel will show this, things can go in and out that you don't want. Same idea in humans. Ok.
El microbioma y la prueba FIT definitivamente no son lo mismo, porque la prueba del microbioma lo que hace es mirar el crecimiento de la flora intestinal, y la prueba FIT lo que quiere es ver la inflamación de los alimentos, así como el Gut Barrier Panel y la inflamación por alimentos. Para mí, la composición, la estructura o la fortaleza de la barrera intestinal es el epicentro de la salud. Si tú tienes bien estructurada esta barrera intestinal, es saludable. Excelente, perfecto. Dr. Silverman, I think you should come to the next event here in Mexico for the Congress. I would love to. All you have to do is ask James. He is my jefe, and my Spanish will be much better. Don't ask me to translate, but I'd be happy to. I'd be very happy to, and I'd love to answer all those questions because it really seems that they want more information in the test. And once we go through the results of the test, what it means, because that's what's most important. A lot of the questions were pointed out how to fix what the test reveals. And I have that. And shameless plug, as we say, it's in my book also. All about the test is in the book, and the 7R is in the book also. And I will send you the slides. Give me about an hour. I'll send you a PDF. I'll send them to you. And they're speaking. You've already got someone who's bought the book online here, Rob. That's unbelievable. Yeah, I know. It was the picture of the author. Yeah, man. What I would say is, though, at the Congress, we'll be offering testing. So what we could do is, if people get tested at the Congress, we can then have a session after the Congress where Dr. Rob goes through test results, and so we can then talk about, how he kind of goes through the 7R program. So that may be a good way of doing that. So we can say, look, let's get you tested, and then we can then do a follow-up so he can kind of help go through how to interpret the test, because that may be helpful for them to understand that. Sorry, Fernando, I went on a bit too long. Thank you. Sí, será un placer para mí estar por allí, me encantará estar ahí. Pues tengo que estar ahí porque el señor James es mi jefe. Entonces, nosotros estaremos ofreciendo en el Congreso la prueba FIT, de tal manera que la gente que acuda a nuestro stand podrá estar haciéndose la prueba que estaremos ofreciendo en el stand. Perfecto, entonces recuerden, en el stand va a estar Q.B.P, estará junto con MedPrimex con las pruebas, estarán haciendo los tests ahí directamente. Entonces, para que estén presentes en el evento y ahí puedan conocerlos y tener más información acerca de todo esto, de lo que estamos hablando el día de hoy. Bien, y Dania Sordo nos dice que ya compró su libro, doctor, y Dana already bought the book. Yeah, I know. I saw it. And also they had a couple of more questions. I mean, if James, you're okay, I don't mind answering them. Yeah, that's fine. The English I got, do you want to tell them what it is in Spanish about the 7R and the metformin, or should I just give the answer and you'll string it together? En el libro están todas las preguntas que quieres hacerme y pues con mucho gusto te las responderemos en el Congreso. Excelente. So somebody asked, do I use drugs together as treatment with the 7Rs? So for me, I don't, but a lot of my medical colleagues do. Whatever you like to find your effectiveness, that's fine. But again, testing and not guessing, really critical. Answers are in the 7R. And of course, one of the R's, which we didn't go to, is a healthy diet. Everything starts with lifestyle and diet. El uso de drogas en particular para mí no es recomendable. Yo recomiendo fuertemente hacer la prueba porque aquí comienza todo en la salud intestinal. Perfecto. Entonces, parece que estamos listos de preguntas, listos de resueltas todas las dudas del día de hoy. Recuerden que Q.B.P va a estar presente en el evento, en el 7º Congreso de Medicina Funcional e Integrativa, los próximos 28, 29 y 30 de abril. Para quien aún no se haya registrado al evento, todavía están a tiempo de hacerlo. Todavía tenemos algunos lugares.
En el congreso será en Puerto Vallarta, en el Hotel Hyatt Ziva, es el hotel sede, el Hotel Hyatt Ziva que está al sur de Puerto Vallarta, un hotel muy bonito. Claro, placer. Pero igual recuerden que en caso de que todavía no se hayan registrado, pueden hacerlo, pueden checar toda la información. Les voy a poner la página web del Congreso, www.congresomfi.com, donde van a poder ver toda la información al respecto. Recuerden que IBMO presente en el evento con un stand una vez más, una charla también por parte, me parece que de James. Entonces estaremos ahí todos en el Congreso, no se lo pierdan, 28, 29 y 30 de abril. Pueden enviarnos un correo electrónico a hola@bioh.mx para darles más información, toda la agenda. Pueden checar la página web e incluso tenemos todavía algunas ofertas que están disponibles el día de hoy. Nos pregunta la doctora Laura Ofelia si ya no hay promociones para el hotel. Me parece, doctora, que las habitaciones en el hotel sede con la tarifa preferencial ya se terminaron, pero yo de cualquier forma me comunico mañana al hotel para confirmar esto. Y en caso de que ya esté lleno este hotel, yo les paso opciones de hoteles muy cercanos al hotel sede, hay hoteles a 3 minutos, a 5 minutos en los que fácilmente pueden llegar al hotel. Hasta el día de hoy me quedé con que ya no había, pero igual mañana voy a verificar, doctora Laura, y yo me comunico con usted para comentar al respecto. También un agradecimiento a todos ustedes que están aquí conectados. Veo a varios doctores, varios amigos, el doctor Andrés Pérez, el doctor Daniel Valencia, el doctor Víctor Moreno. Hay varios doctores conectados que están aquí y que nos siguen constantemente. Saludos a todos ustedes. Y también muchas gracias, un agradecimiento especial a James, a Roberto, a Fernando y al doctor Robert Silverman. Thank you so much. Yumi, claro, placer. Y vaya con Dios. Gracias, igualmente. Something to close, James, something to add? No, just excited to see everyone at the Congress, and thank you, Dr. Silverman, for going through everything. That much appreciated. Thank you all. Muchas gracias a todos. Estoy muy emocionado de que han estado aquí. Y doctor Silverman, nos vemos ahí en el Congreso. Excelente, gracias también Fernando, gracias Roberto. Recuerden que la grabación de este webinar estará disponible, esta grabación, a partir del día de mañana, disponible en nuestra página web, lifestylebioh.com. Entonces igual les voy a mandar por correo electrónico tanto la grabación como la presentación, los slides del día de hoy. Si nos los comparten, se los hacemos llegar el día de mañana también. Gracias a todos y buenas tardes. Igualmente.